La intención es fundamental. Siempre tu intención, aunque tú no lo expreses de forma verbal, la otra persona lo percibe. Es decir, cuando tú ves a una persona que su intención solo es vender independientemente de saber si lo que te está ofreciendo es algo que te puede beneficiar o no, porque solo está viendo por sus propios intereses, es algo que la otra persona lo siente o lo intuye. En el momento en el que te unes a la otra persona, en el que tu intención está basada en realmente descubrir cómo ayudar a la otra persona y en ese proceso buscar un beneficio mutuo, ahí se abren todas las posibilidades para que puedas hacer una relación de servicio, negocio, atención al cliente con esa persona. Que si puedes comprender que todos somos uno, que es el principio de la espiritualidad, desde esa perspectiva puedes comprender una de las leyes que estuvimos comentando hace unos minutos, que dar es igual que recibir. Entonces, todo lo que das te lo estás dando a ti mismo. Si tú sostienes un pensamiento de crítica, de juicio eh, en tu mente, pues quien realmente lo está experimentando eres tú. Quien lo vive eres tú. Quien lo experimenta eres tú. Y entonces, partiendo desde ese aspecto fundamental, estamos hablando ya de las leyes de causa y efecto. Si yo Ujú. soy causa y el mundo es efecto, todo lo que yo sostenga en mi campo mental generará un efecto en todo lo que me rodea. Entonces, si yo comprendo cuando me acerque a un prospecto, a un cliente o a alguien con quien tenga la posibilidad de hacer una relación de negocio, si yo comprendo en lo fundamental que esa otra persona y yo somos exactamente lo mismo y que tenemos justamente los mismos intereses, las cosas pueden funcionar de una forma totalmente distinta. Que todos aquí en esta experiencia humana ya hemos estado aquí experimentando todos los personajes. Ya hemos sido reyes, ya hemos sido peones, ya hemos sido este, el verdugo, ya hemos sido el lado Asesinos, opuesto, ajá. todo. Ya hemos experimentado todas las posibilidades, ya hemos experimentado todos los personajes dentro de la ilusión. Ok. Dentro de la ilusión, cuando estamos hablando de la ilusión, estamos hablando de lo irreal, por así decirlo, ¿no? De la Matrix. Es como si todos estuviéramos en un círculo en ese proceso de reencarnación, nacimiento, vida, muerte, este, en este proceso de reencarnación, pero hay un camino que se llama bifurcación. Hay un Ajá. punto donde, justo en este punto donde estamos dando vueltas en un mismo círculo, hay un punto donde se abre una brecha, donde de forma gráfica a mí me gusta mucho esa imagen, que se ven ciertas personas, individuos, almas, justo tomando el camino de la bifurcación, como, que es como una especie de Y, ¿ok? Este lado te lleva nuevamente al círculo y este otro lado te lleva justamente a salir del sueño. Son decisiones. Ajá. Cada decisión te lleva justamente al camino de la bifurcación y al camino de regreso a casa. Ok, si quieres experimentar paz, ofrece paz al mundo. Ok. Ujú, Si quieres tener algo, da todo a todos, porque la ley básica de la abundancia es que dar es igual que recibir, ujú. ¿ok? Si quieres hacer una verdadera aportación al mundo, Aporta. sana tu propia mente, Ok. es decir, observa tu propia mente y toma decisiones distintas a, a como si fueras tú solo por tu cuenta. Estás siendo acompañado en todo momento y eh, si quieres, vamos a decirlo así, darle una solución a la guerra que se está manifestando allá afuera en el mundo,
encárgate de tus propios pensamientos. Esa es la mayor aportación que le puedes hacer al mundo, a la humanidad, a la afiliación o al colectivo, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Oscar. Con esas palabras me dejaste pensando mucho. Pues el día de hoy tenemos por aquí un muy buen amigo, mi querido Oscar Garnica. Un placer tenerte por aquí, Gusto, hermano. experto en finanzas, un súper vendedor. Te invité a esta charla para que la gente se dé cuenta realmente cuál es la importancia de las ventas con el ser humano, y porque a veces piensan que vender nada más a veces es como una transacción monetaria Okay. y no se dan cuenta que esto va un poco más allá, que la gente tiene que saber vender, tiene que saber de alguna manera comunicar sus ideas. Entonces, pues cuéntanos un poquito de ti, Oscar. Yo me quedé por ahí con la idea de que estabas en las finanzas totalmente hace varios años, y, y ahora que te reencuentro, pues dices que tomaste unos años sabáticos porque descubriste otro tipo de cosas más profundas. Ok, te voy a platicar un poquito acerca de mi trayectoria laboral. Ok. Mi trayectoria laboral empieza a mis 18 años en una empresa de telemarketing internacional, donde por ahí empecé a encontrar el gusto con las ventas. Ujú. Eh, de venir yo de un, vamos a decirlo así, un trabajo de esfuerzo físico, ayudándole a algunos tíos, donde yo llegué a trabajar mientras estudiaba, y llegar a una silla, a sentarme a generar ventas y darme cuenta que era un proceso que se me daba y resultaba ser muy sencillo para mí, encontré como un gusto por este tema. Ok. A partir de ahí, decidí estudiar mercadotecnia. Cambió totalmente el rumbo de mi preparación académica porque tenía pensado de primera instancia estudiar sistemas. Pero cuando conseguí mi primer trabajo en un telemarketing, a partir de ahí encontré este gusto, encontré también muy buenos ingresos y también la decisión de estudiar mercadotecnia. A partir de este punto en mi vida, todo fueron ventas y todo, y todo este proceso sigue siendo ventas. Ahora, en todo este proceso aprendí muchas cosas. Generalmente o mayormente trabajé con empresas grandes, transnacionales. También pasé por los bancos, eh, Afore, el tema de fondos para el retiro, donde también tuve una formación muy importante en este nivel. Y lo último fue la industria aseguradora, que me dio la oportunidad de poder tener ingresos a un mayor nivel de lo que ya había experimentado o estaba acostumbrado. Entonces, en esta sinergia, en esta industria, hay un punto en mi vida en el que después de 7 años de convenciones, éxitos, reconocimientos por parte de esta industria, este, llegó un punto muy importante en mi vida en el que me di un año sabático. Era un tema que se daba con algunos amigos que también compartían como esta idea y en algún punto yo tomé esta decisión de darme este primer año sabático en el que, pues de cierta forma, solté el apego al tema del dinero, al tema del mundo, de las finanzas, en general a todo, Sí, querías y, experimentar algo más. y me di este regalo, ¿no? Esta oportunidad, comenzando con ese primer año sabático y entendiendo que en ese punto en el que le di un sentido diferente al tema del dinero y al tema laboral, pues se convirtió en un segundo año, tercer año, cuarto año, las finanzas seguían dando para mantener un nivel de vida pues bastante abundante y pues siguieron pasando los años hasta que llegaron 10 años, ¿no? 10 años sabáticos que me di. Fíjate, justamente tocaste un tema bien importante, que dices que le diste ese significado al dinero. Ajá.
Y es bien importante también recalcar eso. Para ti, o sea, antes, ¿qué pensabas del dinero? Y ahora, ¿cómo lo ves? Antes de, siento que estaba, o que todos mis esfuerzos o mi mente estaba enfocada 100% a cómo conseguir más dinero y ver las formas para conseguir más dinero, ¿no? Ujú, Que es lo que te propone el mundo como un concepto de éxito. el sistema. Ajá, más sin embargo, cuando me di la oportunidad de soltar esta idea, pues también hubo un desapego que me llevó a experimentarme en otros niveles, en la experiencia humana, y a la vez saber que al desapegarme de este recurso, saber que ahí estaba para mí también disponible durante tantos años, porque para mí esto era solo la idea de tomarme un año sabático, pero cuando vi que seguía teniendo recursos en la cuenta, que de cierta forma también estaba tomando otras decisiones, incursionando a nivel de inversión solamente, no de esfuerzo físico ni laboral, sino de Ajá, inversión, este, invertir en una fábrica de software, pues me llevó a tener un mayor número de años sabáticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto me llevó a una experiencia pues bastante hermosa, bastante padre que he disfrutado mucho durante todo este tiempo. ok. Igual y ahorita un poquito más adelante para que nos platiques por ahí qué es lo que pasaste. Y para ti, ¿cuál es el verdadero significado de vender? Para ti, ¿cómo funciona una venta? Ok, ¿cómo descubrir un proceso de venta ideal? Ajá, De entrada, siento que es muy importante estar preparado, ¿no? Creo que la preparación es muy importante, pero lo que a mí me ha servido o lo que a mí me ha generado encontrar como el hilo negro en todos estos procesos y diferentes industrias en las que he trabajado en el tema de ventas, ha sido el hecho de tener un sistema bien preparado, bien claro y sobre todo practicado para cuando yo esté frente a una persona se dé como un proceso natural en el que pueda detectar necesidades reales y poder dar un servicio a la otra persona y que sea un servicio, pues vamos a llamarlo así como si fuera un traje a la medida o algo que ok, realmente puede necesitar la otra persona, más que empujar o vender algo en sí. Lo que hago yo es generar conciencia, dar información y en base a esto detectar si la persona con la que yo me encuentro, el servicio que yo estoy ofreciendo es de valor. Cuando se logra ese match, más allá de buscar un empuje de un producto, pues este proceso se da de una forma natural. ok. Sí, de hecho, ahora que, pues la última vez que te vi por ahí, la intención de este capítulo del podcast era hacer un tema de ventas, y cuando platico contigo y me empiezas a platicar todo lo que te pasó en esos años sabáticos, me di cuenta que descubres como un mundo espiritual en el que descubres cosas en tu vida. Entonces, eso fue lo que hizo que cambiara un poco la intención de este capítulo. Entonces, me gustaría por ahí que relacionáramos un poco la espiritualidad, cómo te ha servido de alguna manera para este tema de las ventas. Ok. El principio básico de la espiritualidad es que dar es igual que recibir. En el momento en el que yo estoy dando un servicio, un conocimiento o una herramienta en particular a alguien que a lo mejor está este, ajeno a estos temas, Ujú, de entrada puedo acercar una herramienta que puede ser útil, ¿no? Para este prospecto en particular. Pero la otra y más importante es que a través de ese proceso de detección de necesidades, este, puedo ofrecer, dar una herramienta, un servicio en base al cual estamos eficientando de una mejor manera el tema financiero
o de productos que puede estar necesitando la otra persona. Y a su vez, en el momento en el que yo me doy, en el momento en el que yo estoy dispuesto a cumplir las expectativas de servicio de la otra persona, también yo recibo. Entonces, creo que el principio básico está en el estar dispuesto a dar todo a la otra persona que tiene una necesidad particular y pues el proceso, la transacción de la venta, pues se te lleva de forma natural a recibir, ¿no? A recibir esa compensación, te remunera por el hecho de estar haciendo justamente este vínculo en el que el cliente se ve beneficiado por la herramienta, el producto, el servicio que tú estás ofreciendo y a la vez se da una sinergia en el que todos ganan. Ok. Oye, y por ejemplo, en la espiritualidad se habla mucho sobre la intención. ¿Cómo crees que la intención afecta en nuestra interacción con los demás? O en esta cuestión en las ventas, ¿cómo lo podrías por ahí relacionar? La intención es fundamental. Siempre tu intención, aunque tú no lo expreses de forma verbal, la otra persona lo percibe. Es un tema que a lo mejor en el campo físico no se alcanza a percibir, pero desde la perspectiva espiritual, en el tema, vamos a llamarlo así, álmico, se percibe y se siente. Es decir, cuando tú ves a una persona que su intención solo es vender independientemente de saber si lo que te está ofreciendo es algo que te puede beneficiar o no, porque solo está viendo por sus propios intereses, es algo que la otra persona lo siente o lo intuye. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de que tú te acerques con una persona desde una perspectiva errónea y limitada desde este punto, pues te puede ayudar a que generes algunas ventas o transacciones, por así decirlo, pero tienes una capacidad limitada. ¿Por qué? Porque está partiendo de un punto de vista egoico, ¿no? Ok, Individual o particular. En el momento en el que te unes a la otra persona, en el que tu intención está basada en realmente descubrir cómo ayudar a la otra persona y en ese proceso buscar un beneficio mutuo, ahí se abren todas las posibilidades para que puedas hacer una relación de servicio, negocio, atención al cliente con esa persona. tocando el tema de la empatía, ¿verdad? O sea, porque yo creo que el vender está en ponerte en los zapatos de la otra persona, así como dicen esa frase que es vende como quisieras que te vendieran a ti, como Ujú, te trataran. Entonces, cuando tomas esos principios puedes vender lo que sea, por así decirlo, pero cuando lo haces real, ¿no? O ujú. sea, cuando no hay, por ejemplo, hay muchos por ahí cursos o un buen de videos de cómo vender, cómo manipular al cliente y todo eso. Y yo siento como que está un poco mal el enfoque, porque puedes manipular así como tú dices, puedes vender una, dos, tres veces, pero si quieres vender siempre y si quieres conectar con esa persona, tienes que de alguna manera hacerlo algo real, ¿no? Así es. El tema de la empatía creo que es muy importante, Ujú. este, porque bueno, en el concepto de las ventas que se le llama romper hielo, rapport, se le llama de muchas formas, tiene muchas definiciones. eh, es importante, ¿no? Es importante poder tener un acercamiento con la otra persona independientemente de todos los temas que se puedan abordar a nivel de los negocios. El tema de la empatía o el buscar justamente esa conexión con la otra persona, se pudiera decir que te da, no sé qué porcentaje sea, pero es un porcentaje muy alto que te da una apertura para que se pueda dar todo lo demás. Ujú. Si esto no se logra desde un principio, esta empatía o este romper el hielo, es mucho más complicado poder llegar a un nivel de comunicación y confianza con la otra persona. Por eso la importancia
a nivel humano, tener justamente ese tacto para poder conectar con los demás y ya lo demás se dará como una transición natural. ¿Y, y en qué papel influye en las ventas la mentalidad? Porque en la espiritualidad también habla mucho sobre la abundancia y todo esto, como que cambiar tu manera de ver las cosas, tu percepción. Entonces, ¿cómo lo podemos implementar en las ventas para que nuestra mente pueda afectar como los procesos o lo que, bueno, platicaba contigo, que me decías que lo que piensas realmente es lo que estás atrayendo, ¿no? Claro, em, lo que piensas es lo que eres. Así es como una declaración, mm, vamos a llamarlo desde esta perspectiva como una declaración tácita, es un hecho, solo que como esto opera en un nivel que no lo podemos entender, esto se da desde una perspectiva, vamos a plantearlo como desde otra dimensión, ¿no? Ujú, Y entonces, cuando te comunicas con las demás personas, obviamente atraes todo lo que tú estás sosteniendo en tu campo mental. Si estás sosteniendo en tu campo mental carencia, escasez, juicio hacia todo lo que se está manifestando en tu experiencia humana, pues esto genera un rechazo a nivel de la conexión con las demás personas. mm, Entonces, esta parte en la que si reconoces de que en principio básico tú eres mente más que un cuerpo físico, de que eres mente o espíritu, y alimentas desde esta perspectiva con información o hábitos que están basados en abundancia, en positivismo, en amor, pues eso te va a generar también una mayor conexión con las demás personas y ajá. obviamente una mayor apertura en todas tus interacciones, no solo en los negocios o no solo en las ventas, sino a nivel de tu relación personal con pareja, hijos, padres, hermanos, vecinos, eh, y en general tu relación contigo mismo, ¿no? De cómo te encuentras en este momento contigo mismo y desde ahí se desprende un estado mental que prácticamente atrae a todas las personas semejantes a sí mismo. Entonces, eh, por eso la importancia de nutrir la mente, el corazón y el espíritu. Entonces, se trata de primero trabajar en ti, primero tratar de todas esas cuestiones para que pueda fluir lo demás, ¿no? ¿Es correcto? Porque si trabajas nada más como en tu exterior, de alguna manera te puede ir bien en la vida de alguna manera, pero tiene como un tope, ¿no? Por así decirlo. Y cuando trabajas en ti, en tu espiritualidad, en tu físico, en tu mentalidad, todo eso, empiezas a traer algo real, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, yo como empecé en este tema, yo soy vendedor también, entonces las ventas me fueron llevando a descubrir, a querer investigar sobre cómo funcionan las ventas. Entonces, ese tema de las ventas me lleva a estudiar el comportamiento humano, la gente cómo toma decisiones, de acuerdo a qué, y eso me lleva a algo más profundo, que era el cerebro de alguna manera, cómo funciona el cerebro, todos los químicos, neurotransmisores, todo eso. Entonces, investigo sobre ese tema y me doy cuenta que hay algo todavía más profundo, que es el alma o el espíritu. Cuando descubro ese mundo, me doy cuenta que cuando tú lo entiendes, bueno, más bien en mi caso, yo cuando descubro ese mundo que no vemos, yo siento que cuando lo entiendes es cuando lo demás puedes hacerlo más fácilmente, ¿no? No sé, por ejemplo, en estos años que dices sabáticos,
No sé qué aprendiste, qué pasó en tu vida y cómo te afectó en esta cuestión de los negocios también, tu vida personal, tu manera de ver la vida, cómo la ves antes de y después de, cómo cambió tu manera de ver el mundo. Pues sí, ha sido un proceso y sigue siendo un proceso de transformación continua en el que lo puedo resumir en que si puedes comprender que todos somos uno, que es el principio de la espiritualidad, desde esa perspectiva puedes comprender una de las leyes que estuvimos comentando hace unos minutos, que dar es igual que recibir. Entonces, todo lo que das te lo estás dando a ti mismo. Si tú sostienes un pensamiento de crítica, de juicio eh, en tu mente, pues quien realmente lo está experimentando eres tú. Quien lo vive eres tú, quien lo experimenta eres tú. Y entonces, partiendo desde ese aspecto fundamental, estamos hablando ya de las leyes de causa y efecto. Si yo Ujú. soy causa y el mundo es efecto, todo lo que yo sostenga en mi campo mental generará un efecto en todo lo que me rodea. Entonces, si yo comprendo cuando me acerque a un prospecto, a un cliente o a alguien con quien tenga la posibilidad de hacer una relación de negocio, si yo comprendo en lo fundamental que esa otra persona y yo somos exactamente lo mismo y que tenemos justamente los mismos intereses, las cosas pueden funcionar de una forma totalmente distinta. ¿Y cómo fue como el trayecto de tener tu negocio, tener tus empresas y de repente, qué fue lo que pasó para que empezaras como otra nueva vida, por así decirlo? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Pues creo que todos estamos a una decisión de distancia, solo es una decisión. Es la firme convicción de que puedes hacerlo y que eso te puede llevar a una experiencia nueva, totalmente distinta a- de lo que has estado acostumbrado durante toda tu vida. Pero sí, yo lo resumo en que se dio a través de una decisión y esta decisión fue firme, fue contundente y a partir de ahí, pues todas las cosas empezaron a dar, ¿no? Porque creo que a nivel de sueño o intención, me tocó ver inclusive amigos que estaban a mi alrededor que también sostenían esta parte de como sueño darse la posibilidad en algún momento de darse un año sabático, pero Ajá. este no se tomó esa decisión, no se tomó esa decisión y por ende, pues eh, en ese sentido, la persona que tomó esta decisión, que fue en lo particular, pues llevó a un proceso de transfiguración, transformación, porque lo intencioné hacia lo espiritual. Eso fue lo que yo hice, ¿no? O sea, si bien pude disfrutar de las mieles, de no estar trabajando, de no preocuparme de a qué hora me tenía que levantar o de un horario específico laboral, este, usé ese tiempo para introspectar, para ir hacia el interior y descubrir el potencial que está ahí en todos nosotros, ¿no? Porque ese regalo está ahí disponible para todo aquel que está dispuesto a dar justamente ese salto de buena fe, ese salto cuántico hacia la observación de tu mente, de tu interior y el descubrimiento de tu guía interior. Sí, obviamente, sí, es como tú dices, todos tomamos una decisión. El problema es que la gente, bueno, yo pienso que tiene que pasar por algo para poder llegar como a esa conclusión. ¿Me explico? Por eso te preguntaba que si había pasado algo en tu vida o que realmente ya tenías como esa, como esa vocecita que te decía hay algo más, y llega justamente esto en tu vida, pero porque tú lo llamaste, ¿me explico?
porque si te hubiera pasado, o le podría pasar lo mismo a otra persona que realmente está viviendo otras cosas, o está como en la pendeja, como dicen, no lo hubiera tomado como tú lo tomaste. Entonces yo siento que si tú lo tomaste así fue porque realmente lo estabas buscando inconscientemente y llegó eso que necesitabas en el momento adecuado. Sí, justamente llegó porque yo ya estaba buscando en la web estos temas. Ya me empezaba a empapar de ciertas cosas que tenían que ver con el mundo espiritual, el poder de la mente y de cómo a través de lograr un entrenamiento mental espiritual puedes generar un cambio de percepción acerca de cómo estás manifestándote en el mundo y pues todo se dio a partir de ahí, ¿no? O sea, sí había ya información que estaba ahí disponible que me ayudó a mí a tomar este paso de una forma más, vamos a decirlo, contundente. Y sí he visto eh, que para muchas personas generalmente está relacionado con tocar fondo, con llegar a un proceso de quiebre financiero, con procesos de desilusión con algunas aristas de su propia experiencia humana. Este, pero en mi caso se dio como más desde la perspectiva de darme un gusto, de decir, a ver, a mí me gustaría experimentar esto. Sí, hay algo muy importante que esta decisión la tomé basada en que tenía asegurado un año de ingresos. Un, Ok. generé ahorros, tenía asegurado un año de ingresos para poder despreocuparme y soltar justamente el mundo laboral, el mundo financiero y todo lo que tenía que ver con el apego hacia todo lo material, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fue algo que me ayudó mucho, muy elemental, para que fuera un proceso más Natural. amable, para que Mm, fuera un proceso más amable en el que no me veía batallando durante un año y a partir de ahí, pues experimentar esa verdadera abundancia que me llevó a que se extendiera por algunos años más. ya. ¿Y, y qué aprendiste? Aprendí muchísimas Ahora, cosas. ¿cómo podrías explicarla de una manera como sencilla o algo así? De ahora, ¿cómo ves el mundo? Si lo resumo, el mundo espiritual me llevó a experimentarme en una desidentificación del personaje, vamos a decirlo así, de la ilusión del mundo donde nos estamos manifestando, a un punto donde pude reconocer que soy algo mucho más grande, que soy espíritu divino, espíritu inmortal, que a su vez el poder, aunque sea por pequeños momentos o atisbos, por pequeños instantes de buena voluntad, instantes santos, que se le llaman en este camino espiritual, poder tener una idea de algo mucho más grande. Y en esencia yo lo pudiera resumir a que esto me llevó a tener una perspectiva totalmente distinta de cómo manifestarme desde mi aspecto humano hasta la percepción misma de cómo estoy percibiendo a todos y a todo lo que me rodea, Ujú. ¿Y ahora cómo nos ves? O sea, como co- espíritu, porque si puedo verlo en mí, lo puedo ver en ti, como algo que más allá del cuerpo físico, más allá de la forma, este, es invulnerable, eh, inmortal, porque desde el principio básico de la espiritualidad, el espíritu no puede ser dañado. Lo que puede ser dañado es el cuerpo físico, pero el espíritu no. Y entonces el poder sentir esta nueva perspectiva del mundo, también eso te permite sentir
una mayor paz Ujú. mientras me sigo manifestando en un cuerpo físico, ¿no? Fíjate que justamente escuché, no recuerdo de quién, esa frase que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y bueno, yo cuando entendí eso, dije, ah, cabrón, entonces realmente el mundo como lo percibimos es algo totalmente diferente. O sea, así como nos lo muestra la sociedad, como nos lo muestra el sistema, realmente nos hacen creer que venimos como a cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Para ti, ¿por qué crees que estamos aquí? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este universo de tiempo y espacio? Sí, Pues venimos a experimentar la separación. ¿La separación de qué? De lo divino y de lo eterno. Aquí lo que reina hacia todos lados a donde tú volteas a ver, pues es lo perecedero y lo que muere, si algo está asegurado, es la muerte, ¿no? Para todo, ajá, hasta inclusive para, no sé, tantas cosas que ves a tu alrededor, todos tienen un periodo de vida, así sea un pedazo de tela, una llanta, un auto, todo tiene entre comillas, en la ilusión, en la materia, un final. Más sin ajá, embargo, desde la parte real, desde la parte espiritual, como lo mencionaba hace un momento, cuando reconoces tu verdadero ser, te das cuenta de que te depara o viene algo mucho más grande para ti. Y eso más grande de lo que estoy hablando es tu experiencia espiritual, tu experiencia que te demostrará que en algún punto tú no eres un cuerpo y que la vida no termina en la muerte, sino que la vida en sí, en su propia naturaleza, es eterna. sí, sí es que está muy cañón eso. Y tú entonces, ¿por qué crees que regularmente la gente, o sea, no sabe de esto, o no lo quiere ver, o más bien la sociedad es la que nos impone ciertas cuestiones para que no nos demos cuenta de esto? Yo, por ejemplo, o sea, el podcast, de que, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que la gente se dé cuenta que tenemos una esencia y solamente encontrándola es cuando vamos a encontrar ese camino de abundancia, en cuestión económica, en cuestión de salud, todo eso, pero solamente cuando entendamos a qué venimos aquí, cuando entremos en nosotros y podamos entender cuál es nuestro objetivo aquí en la vida. Y lo que yo tengo entendido es que venimos de alguna manera, bueno, hasta ser conscientes, como tú dices, de esta experiencia, poder ayudar a los demás a que se den cuenta de esto mismo, ¿no? Así es. O tú, para ti, ¿cuál es el propósito general de nosotros aquí, del ser humano? ¿Cuál es nuestro propósito mientras nos experimentamos en lo humano? Pues de entrada yo lo centraría en que si centras tu atención en ser feliz, puede llegar a un punto donde puedas ayudar a los demás. Para ser feliz es importante deshacer el sistema de pensamiento que opera en nuestras mentes a nivel de la Matrix, Tus llamado creencias, ego, ajá, güey. el sistema de pensamiento egoico. Si tienes la oportunidad de empezar a observar tu mente y de darte cuenta cómo opera este sistema de pensamiento en ti, pues es mucho más probable de que puedas tener un poco de oportunidad de empezar a deshacerlo, ¿no? Y Ujú. desde ese punto, este, pues lo que se empieza a experimentar es pequeños atisbos
una mayor alegría, de un mayor disfrute de la experiencia humana y por ende, por pequeños momentos, un mayor estado de felicidad. Vamos, te lo voy a plantear desde una perspectiva en la que es como si tuvieras un 99% de este sistema egoico operando en tu mente y un 1% de espíritu. Ujú. Mientras llegamos a este mundo o cuando llegamos a este mundo, vamos a suponer que llegas, te integras a tu parte humana y así es como empiezas a operar. ¿Ok? Ajá. Si haces algo al respecto a tu camino espiritual, pues empieza ese 1% a transformarse, a transfigurarse, a ser un 2%, un 3%, un 30, 50%, hasta que todo empieza a transformarse, todo empieza a transfigurarse hasta el punto en el que este proceso de transformación te lleva a tener una perspectiva totalmente diferente en lo humano que le llamaríamos una experiencia en el mundo sin ser del mundo. Y esta experiencia lo que te permite, pues obviamente, si ya tienes un trabajo profundo donde este porcentaje se está alimentando, el del espíritu, obviamente todas las cualidades del espíritu y del amor están ahí disponibles para ti, que son eh, abundancia, plenitud, alegría, felicidad, paz. Ok, mencionas el ego, porque lo has mencionado varias veces. ¿Qué es el ego? Es un sistema de pensamiento que opera en tu mente. Tu mente está operando en base a, vamos a decirlo así, dos sistemas de pensamiento. Uno es el ego y el otro es espíritu. A partir de aquí, todo surge en la dualidad, es decir, arriba, abajo, blanco, negro. Ujú. Todos los contrastes están basados en estos dos sistemas de pensamiento. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el ego es un sistema de pensamiento que está operando en ti, que no es real, que es ajeno a ti, que está sosteniendo el caos, eh, la guerra y la destrucción, tanto desde tu perspectiva humana como a nivel global y en el mundo. Todo lo que se manifiesta en el mundo surge de nuestras propias mentes. Y si abordamos un poco más nuestra función espiritual en el mundo, es nuestra propia sanación u observación de nuestros pensamientos. Ok, Ese proceso donde estamos vigilantes de que solo hay dos sistemas de pensamiento operando en nuestras mentes y el hecho de estar vigilantes a cómo está operando cada uno de ellos para empezar a sostener solo el sistema de pensamiento real que es el del espíritu y empezar a pasar de largo, a deshacer o perdonar el sistema de pensamiento falso que se opone a que yo sea feliz, a que esté en paz o que experimente verdadera abundancia. eso es lo ideal. Correcto, sí. Pero, así como dices, cuando llegamos a este mundo, por así decirlo, humano, dices que venimos como con un porcentaje del el lado egoico y el lado real. ¿Qué es lo que se necesita para poder alcanzar de alguna manera esa conciencia? Porque también influye mucho en qué familia llegamos. Porque, porque, o sea, tú llegas y llegas a unas creencias ya implantadas y vas creciendo con eso. Entonces, la pregunta sería como, mm, ¿de qué depende? ¿De qué depende que podamos llegar como a ver la vida de esa manera? ¿Qué me podrías decir sobre eso? O sea, porque hay mucha gente que no lo descubre y se muere y luego ¿qué? Ok. ¿Qué pasa con eso? Ahorita preguntaste de qué depende, ¿ok? Ajá, Depende de que estés decidido a ver las cosas de otra manera, que es lo mismo que estés dispuesto a ver al mundo de otra manera, no a lo que estás acostumbrado o programado desde la perspectiva de la Matrix, sino haciendo un puente
que se le llama perdón en el no dualismo, no es el perdón que se conoce en el mundo, Ujú. sino la esencia básica del perdón, de lo que te habla es, estoy decidido a ver esto de otra manera. Debe de haber una manera diferente de ver el mundo, debe de haber una manera distinta de poder experimentarme en el mundo. Entonces, si te das cuenta, depende primero de tu voluntad, de tu decisión y sobre todo de poder entender que hay una herramienta en el mundo que se llama perdón, así es como se le llama, pero no es el perdón al cual estamos acostumbrados, sino si lo llevamos a la esencia básica, que lo que te ofrece es, tienes un sistema operativo egoico, eh, falso, trabajando en tu mente, y hay un sistema espíritu también trabajando en tu mente, y el perdón lo que hace es establecer un puente para que te conectes con lo divino, con lo real y lo realmente fundamental de lo que tú eres. Entonces, eh, es una práctica, es una práctica, es una práctica diaria donde el no dualismo, que es la esencia espiritual que te ayuda a deshacer el sistema de pensamiento egoico, te lleva de la mano en una práctica constante para estar utilizando esta herramienta, para estar estableciendo este puente continuamente y generar una percepción distinta de lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si nos sentamos aquí un cierto número de personas y traemos un solo significado de un vaso, de un micrófono, cualquier cosa que esté aquí a la mano, todos vamos a tener una percepción o una definición de acuerdo a nuestras Sí, una creencias de lo percepción que es diferente. cada cosa. Pero el perdón lo que te ofrece es llegar a un punto donde haces una pausa y estás dispuesto a ver más allá de tu percepción y de tus creencias, y lo que haces es eh, decidir ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver. ¿Y qué es lo que estoy decidido a ver? Estoy decidido a ver el mundo, las personas, mis amistades y todo lo que me rodea de otra manera. A observar. Hay una forma divina eh, para poder observar el mundo. Y por ejemplo, entonces dices las creencias, ok. Dices que en la Matrix, obviamente, bueno, yo creo que todos hemos escuchado ese término, pero para ti, ¿qué es la Matrix? ¿Cómo funciona? Y, y el porqué de todo esto. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es un concepto, pero te puede ayudar mucho a darte una idea de qué es lo que está sucediendo en el tiempo y en el espacio. Esta Matrix, pues, es sostenida por la ilusión, por lo falso y por el sistema de pensamiento egoico. Ujú. Y pues es un programa, vamos a verlo desde esta perspectiva, es un programa que está operando en ti y en todo lo humano. este, un sistema de pensamiento que ya lo describimos hace un momento, que hace que tú percibas las cosas desde la Matrix, desde la ilusión, desde el mundo, desde la dualidad, desde todo lo que está sucediendo a tu alrededor, más sin embargo, desde una perspectiva programada. Ahora, ¿cómo se puede salir de la Matrix? Por Ujú. nuestra cuenta no lo podemos hacer, pero hay un poder divino dentro de nosotros que nos ayuda a poder, en primera instancia, observarlo y a partir de ahí usar el perdón para empezar a diluirlo, para empezar a deshacer esas capas que te imposibilitan o que te impiden experimentarte pues en armonía en esta experiencia humana. ¿Y cómo salir entonces? El antivirus es el espíritu de lo que hablábamos hace un momento, este,
Prácticamente es como si habláramos de el sistema. Vamos a hablar de una computadora que tiene eh, en su interior un sistema operativo que sostiene todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, el mundo, la forma, el tiempo, el espacio, todo esto. Y lo que es el antivirus es el otro sistema de pensamiento. Este es el antivirus, el sistema de pensamiento del espíritu que te ofrece como herramienta el poder establecer el puente. Estoy decidido a ver esto de otra manera, de forma constante, en una práctica diaria en la que estás acostumbrado a ver las cosas de una forma, te paras, te detienes y dices, ok, quisiera ver esto de otra manera o te entrego este pensamiento porque lo quiero ver de una forma distinta. Esto empieza a atraer al sistema de pensamiento real, que es el del espíritu, al sueño, y entonces, ¿qué es lo que empieza a trabajar en ti? Este, pues la vacuna, el antivirus en el sistema que va desde un 1% que está en ti, que esto no puede dejar de existir en ti y se empieza a alimentar a un 2%, 3%, 4%, hasta el punto en el que en ti, en tu interior, en tu experiencia, en tu campo mental, empiezas a transfigurar, transformar tu mente. Y entonces el antivirus lo que hace es empezar a dar un vuelco de 360 grados por pequeños momentos, por pequeños instantes, hasta que en la espiritualidad se le llama la propia iluminación. La iluminación. Ujú. Entonces, en ese momento es cuando te sales de la Matrix, Es pero, correcto. pero es algo interior totalmente. Totalmente interior. Y, por ejemplo, ¿qué me dices de los personajes que han estado en la humanidad como Jesús, como Mahoma, como todos esos personajes que son seres iluminados? Ellos fueron más allá, quisieron, o sea, por lo que me dices, te iluminas tú por dentro, pero ellos quisieron hacerlo al exterior, quisieron que los demás lo hicieran o por qué. O sea, ¿cómo explicas eso? O sea, ¿eran humanos como nosotros, almas iguales que las de nosotros? Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó para que ellos potencializaran mucho más eso que cualquier humano? Que solo sostuvieron la verdad en su interior o solo sostuvieron el sistema de pensamiento de la verdad, del amor, de lo divino en su interior. Dedicaron sus vidas a sostener solo este sistema de pensamiento y a la vez dejaron vamos a decirlo así, el- un proceso de sanación ya trazado para todo aquel ser humano que esté decidido a despertar. Y entonces su función principal es ayudar a otros. Esa es la función principal. Y cuando te abres a experimentar justamente ese camino, te das cuenta de que desde tu misma mente y con tu propia transformación, estás también ayudando a los demás. Tal vez a nivel físico te toque en algún punto ayudar a los demás de una u otra forma, llevándolos de la mano con esta práctica, pero la esencia fundamental está en tu mente, que Ujú. fue lo que experimentó Jesús, Buda, este, y bueno, los tantos personajes que están a nuestro alrededor, ¿no? Y que Y que no siguen vemos, o experimentando. más bien, de alguna manera el sistema no los impulsa. O sea, porque son como personajes que están ahí en la oscuridad. O sea, pues son seres iluminados, pero están en la oscuridad a los ojos de los demás, porque el sistema no quiere. Ah, es correcto. ¿Me Entiendo, explico? entiendo tu planteamiento porque ante los ojos de las demás personas, estos personajes resultaron para la mayoría ser personas como cualquier otra, ¿no?
Ujú. Solo para aquellas personas que a lo mejor se abrieron a tener un conocimiento profundo de sus enseñanzas y la práctica de las mismas, es donde realmente eh, toman, pues vamos a decirlo así, una función, interpretación dentro del mundo. Es decir, son más visibles, son más visibles estos personajes para aquellas personas que adoptan sus prácticas y pueden sentir, experimentar y ver lo que estos personajes nos plantean para tener justamente ese proceso de transformación y llegar al mismo nivel que ellos, porque si todos somos uno y la mente es uno, Podemos llegar también. realmente no hay diferencias y estos hermanos mayores vienen a darnos todo lo necesario para entender que estamos al mismo nivel que ellos, solo que ellos en el tiempo y en el espacio tomaron su decisión tiempo antes que nosotros y ahora nosotros estamos a partir de ahora también tomando nuestro proceso y nuestro tiempo para llegar al mismo punto que ellos. Y por ejemplo, hablaste hace ratito sobre la reencarnación. Hay religiones que no comparten esa misma idea de la reencarnación. Yo, por ejemplo, estaba escuchando a un monje budista que dice, fíjate, yo no sabía, que los tibetanos, este, bueno, ahorita del Dalai Lama, que tiene 14 vidas, se supone, desde Buda, que cuando va a fallecer, que unos años antes les dice, voy a nacer en tal lugar, mis papás van a ser tales, así algo muy concreto. Y dicen, tienen que encontrarme. Entonces, cuando fallece, van a buscarlo y tienen que encontrarlo porque dicen que tiene una guerra con China desde hace muchos años, antes de que China lo encuentre, porque no quieren que se adoctrine. O sea, no quieren que él siga ese camino, porque obviamente tiene su esencia, es espiritual, pero ellos no lo van a guiar obviamente por otro lado. Si nos vamos al concepto eh, básico que estamos planteando aquí en la mesa, que es la reencarnación, pues se supone que todos aquí en esta experiencia humana ya hemos estado aquí experimentando todos los personajes. Ya hemos sido reyes, ya hemos sido peones, ya hemos sido este, el verdugo, ya hemos sido el lado Asesinos, opuesto, ajá. todo. Ya hemos experimentado todas las posibilidades, ya hemos experimentado todos los personajes dentro de la ilusión. Ok. Dentro de la ilusión, cuando estamos hablando de la ilusión, estamos hablando de lo irreal, por así decirlo, ¿no? De la Matrix, dentro de la ilusión. Ahora, desde el punto de vista divino, desde este enfoque, se puede decir que mm, el mensaje contundente es que nunca nacimos y nunca moriremos. ¿Por qué? Porque nuestra realidad está más allá de este mundo. Ujú. Y, por ejemplo, a ver, dices que ya pasamos por varios personajes. ¿Y luego cuándo termina ese ciclo? ¿O siempre vamos a estar en ese ciclo? No, de hecho hay documentales que lo plantean de manera gráfica, de una forma muy padre. Es como si todos estuviéramos en un círculo en ese proceso de reencarnación, nacimiento, vida, muerte, este, en este proceso de reencarnación, pero hay un camino que se llama bifurcación. Hay un Ajá. punto donde, justo en este punto donde estamos dando vueltas en un mismo círculo, hay un punto donde se abre una brecha, donde de forma gráfica a mí me gusta mucho esa imagen, que se ven ciertas personas
individuos, almas, justo tomando el camino de la bifurcación, como, que es como una especie de Y, ¿ok? Este lado te lleva nuevamente al círculo y este otro lado te lleva justamente a salir del sueño. Son decisiones. Ajá. Cada decisión te lleva justamente al camino de la bifurcación y al camino de regreso a casa. ¿Y cómo saber cuál es la decisión correcta? Tu guía siempre va a ser cómo te sientes, y la respuesta correcta siempre va a estar guiada por el amor. Ok. Entonces, tenemos que basarnos en eso para poder tomar las decisiones correctas en la vida. Porque tú me habías mencionado que de alguna manera tu intuición es como esa conexión espiritual que te va guiando a donde realmente tienes que llegar. El problema del ser humano es que nunca hacemos caso a eso. Ujú. Pensamos que "Ay, no va a pasar nada", sabiendo que sí va a pasar. O sea, nosotros anticipadamente sabemos que no estamos yendo por el camino que deberíamos. Entonces, realmente siguiendo esa certeza, por así decirlo, como una certeza divina, es como podemos regresar a de donde venimos o como. Tocaste un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si en nuestro interior está el sistema de pensamiento del amor operando en nosotros, también nuestro guía interior está dándonos respuesta constantemente. Ujú, Y justamente lo acabas de plantear desde un punto de vista muy, muy padre. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con el hubiera. ¿Por qué? ujú, ¿Por qué? Porque en algún momento en nuestra mente, en nuestro campo mental, nuestro espíritu divino, nuestro yo superior, nos dio también una respuesta favorable que nos convenía a nosotros y a todos los que estamos involucrados. Y cuando nos topamos con el hubiera, fue porque en algún punto recordemos que hay dos voces operando o dos sistemas de pensamiento operando en nuestra mente. Entonces, estas dos voces, muchas veces el cine nos lo plantea como el diablito y el ajá, angelito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en algún punto el espíritu o nuestro guía interior nos dio una respuesta que estaba alineada con nuestros propios intereses, en favor de nuestros propios intereses y la de todos los involucrados, pero como no tenemos el suficiente entrenamiento mental para poder identificar esa voz, la ignoramos. Sí está dándonos respuestas, sí está dándonos guía, pero como creemos que estamos aquí por nuestra cuenta en este mundo totalmente separados de todos los demás y de la fuente divina, pues no identificamos esta respuesta porque no sabemos, no somos conscientes. no somos conscientes de cómo está funcionando esta respuesta en nuestro interior. Pero por eso es que nos topamos con el hubiera. ¿Por qué? Porque cuando recordamos que en algún momento tomamos una decisión y esa decisión la tomamos de la mano del ego sin darnos cuenta Ujú. y que también estaba la otra respuesta que nos decía de forma muy clara en nuestro interior, en nuestra mente, eh, otra respuesta u otra decisión, ya cuando tomamos nuestra propia decisión, llegamos a un punto donde decimos, ah, caray, si hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera tomado una decisión distinta, Ujú, no estaría en esta situación. ok. Y para eso se ocupa un entrenamiento, como dices. Es correcto, sí. ¿Y ese entrenamiento en qué se basa? O sea, ¿sí? ¿Cuáles son las bases para tú poder empezar a darte cuenta de que sí, que no, todo eso? Eh, hay herramientas en el mundo espiritual que te llevan de forma esencial a la observación. Observación. Yo Sí, creo que es la el. observación es un aspecto primordial
¿Por qué? Porque te vas a tus pensamientos. Todo está surgiendo en tu mente, en mi mente, en la mente uno, en la mente colectiva. Y cuando pones atención a tus pensamientos, si solo hay dos sistemas de pensamiento operando en tu mente, empiezas a ver cómo está funcionando cada uno de estos dos sistemas de pensamiento. Entonces te mantienes cada vez más alerta a través del entrenamiento para poder discernir cuál de los dos sistemas de pensamiento están operando en tu mente y obviamente cada vez más sostener el que está a favor tuyo. Ok, entonces eso vendría siendo al observador es como vivir en el presente. ¿Es correcto? Sí. O sea, por eso muchos maestros espirituales dicen el presente, el presente. Yo creo que más allá de todo la respuesta está ahí, ¿no? Sí, estás dando en una clave muy importante porque todo surge de la mente y de nuestros pensamientos. Es pensamiento, palabra y acto o forma, ¿no? Entonces, todo lo que estamos experimentando proviene de nuestra mente y en específico de nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú eres consciente de qué sistema de pensamiento está operando en tu mente y empiezas a sostener cada vez más el sistema de pensamiento de la verdad, del amor o de lo divino, obviamente cada vez más estás experimentándote alineado con tu despertar, con, eh, con la armonía, con la perfección, con tu paz interior, con lo divino. ¿Ok? Ujú, Pero sí es bien importante saber que la mente todo el día, a todas horas, está pensando y hay miles de pensamientos, cientos de pensamientos, miles de pensamientos operando en tu mente y cada día que atraviesa uno de ellos, como no somos conscientes desde este punto, cómo opera la mente, pues nos atoramos en un pensamiento y este pensamiento nos puede llevar por allá distraídos entre pasado, futuro, en la nada, ujú. porque el pasado y el futuro no existen, lo único real es el presente. Sí, y eso es en base al tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo lo inventó el ser humano, lo creó el ser humano. Y en base a eso es como que nuestra cárcel es esa, ¿no? El tiempo. Y dejamos de disfrutar la vida, que es lo más importante. No, pues está muy, muy cañón. Entonces, con todo esto más o menos, Oscar, ¿qué, qué te gustaría compartir algo así con la gente que nos está viendo, que está como en busca de eso? Porque a veces pensamos que la felicidad puede estar en el dinero, puede estar en la diversión, puede estar en muchos temas, pero no sabiendo que realmente la verdadera felicidad está dentro de nosotros, ¿no? ¿Es correcto? No sé, no sé qué podrías por ahí decirles. Algún. Ok. em, yo lo quisiera aterrizar en algunas cosas que se pueden poner en práctica, porque esta es Ujú, la parte interesante de todo esto, llevarlo a la exactamente, práctica. exacto. Ok, si quieres experimentar paz, ofrece paz al mundo. Ok, Ujú, si quieres tener algo, da todo a todos, porque la ley básica de la abundancia es que dar es igual que recibir. ujú. Ok, si quieres hacer una verdadera aportación al mundo, Aporta. sana tu propia mente. Ok. Es decir, observa tu propia mente y toma decisiones distintas a, a como si fueras tú solo por tu cuenta. Estás siendo acompañado en todo momento y eh, si quieres, vamos a decirlo así, darle una solución a la guerra que se está manifestando allá afuera en el mundo, encárgate de tus propios pensamientos. Esa es la mayor aportación que le puedes hacer al mundo, a la humanidad, a la afiliación o al colectivo, ¿no? Sí, como dicen, Céntrate en ti mismo. cambia tú y cambia tu mundo. Es correcto, cuando tú cambias tu manera
de ver las cosas cambia el mundo. Ujú. El tema, Realmente, el problema, realmente. el problema es que queremos cambiar el mundo. El mundo es un efecto de nuestra mente, es una proyección de nuestra mente, es una proyección mental. Ujú. Y estamos acudiendo al lugar erróneo, incorrecto, para querer solucionar los problemas. Y Ajá. entonces hay un único problema y es que en la ilusión me siento separado de la vida, del amor, de Dios, de la fuente, como lo quieras llamar. Me siento separado de todo esto y ese único error que prácticamente desprende toda la ilusión del tiempo y espacio se corrige en la mente. Y entonces, justamente en ese campo de observación y de tomar nuevas decisiones en favor del amor, en favor de la verdad, te puede llevar a tu propio proceso de transfiguración, de sanación, de iluminación y de regreso a casa. No, pues muchísimas gracias, Oscar. Con esas palabras me dejaste pensando mucho. Le preguntamos a ChatGPT y esto fue lo que contestó. Si fueras humano, ¿qué harías para salir de la Matrix? Si fuera humano y quisiera salir de la Matrix, me enfocaría en 3 aspectos principales. 1. Conciencia y autoconocimiento. La Matrix podría interpretarse como cualquier sistema de creencias, patrones de conducta o normas impuestas que limitan nuestra percepción de la realidad. Para salir de ella, trabajaría en conocerme profundamente, cuestionar mis creencias y entender cómo fueron construidas. Practicaría la introspección, la meditación y buscaría experiencias que me desafiaran a ver el mundo desde nuevas perspectivas. 2. Educación crítica y curiosidad. Buscaría conocimientos diversos fuera de lo convencional para expandir mi visión del mundo. Esto incluye estudiar filosofía, ciencia, tecnología y psicología para entender cómo funcionan los sistemas en los que vivimos y cómo podríamos influir en ellos. La curiosidad y la capacidad de cuestionar lo que nos han enseñado ayudan a romper los límites de lo que consideramos realidad. 3. Comunidad y colaboración. Encontraría personas con objetivos y mentalidades similares, ya que es más fácil ver las limitaciones de la Matrix en comunidad. Las ideas alternativas prosperan cuando se comparten y se construyen en grupo. Juntos podríamos trabajar para transformar o crear nuevos sistemas que den lugar a realidades más conscientes y auténticas. En resumen, salir de la Matrix no necesariamente implica escapar de la realidad tangible, sino despertar a una forma de ver la vida de manera más amplia y libre, en la que uno elige conscientemente cómo quiere vivir y en qué quiere creer.